Noticias con independencia. Radiograma. 7:41 a.m. Ayer se vivió una de las jornadas más rocambolescas, más caricaturescas, de comedia también, de la política chilena de los últimos tiempos. No digo de la historia, porque en la historia chilena han ocurrido cosas y cosas, pero de los últimos tiempos no cabe la menor duda. ¿Cómo es eso de atreverse a presentar miles y miles de patrocinios falsos? ¿Cómo es eso de andar falsificando la firma y hacer revivir, porque está muerto, un notario? Y no es cualquier notario, un notario conocidísimo, porque la notaría Saldívar en el centro de Santiago es una de las notarías no solo más grandes, más importantes por la cantidad de trámites que realiza, sino la históricamente más conocida. Entonces uno dice, pero bueno, esto sucedió con la candidatura de Diego Encalado, que tenía que reunir firmas. Recordemos que el Partido del Pueblo, la Lista del Pueblo no es un partido y por lo tanto tenía que reunir firmas, no es un partido, es un movimiento. Necesitaba reunir las famosas 33.000 firmas. Y resulta que todos escuchábamos lo que decían. Atención, atención, nos faltan, ¿te acuerdas tú? Sí. 500 firmas, nos faltan 200. Era como una especie de reloj, como de arena, pero en este caso la arena era la cantidad de firmas que el último día, el lunes pasado, iba progresivamente diciendo nos faltan, a ver si llegamos. Y dijeron, llegamos. Y resulta que en las firmas que le faltaban y esta cuenta regresiva era en base a la cantidad de firmas que iban falsificando. Falsificaron patrocinantes, falsificaron el timbre de la notaría, falsificaron la firma del notario, que además es un señor que había dejado de ser notario y además estaba fallecido. O sea, revivieron un muerto. El conteo de las firmas que tú mencionas, digamos además, porque esto tiene un antecedente, se comenzó a dar una vez establecido quién era el candidato, porque previo a eso también hay toda una historia en torno a otros candidatos que finalmente no llegaron. La historia respecto de presentar firmas falsas también tiene antecedentes. Nosotros el lunes, cuando les presentábamos los nombres de los candidatos, el martes más bien, cuando les presentábamos el nombre de todos los candidatos, dijimos, mira, acá nosotros tenemos que ver finalmente quiénes van a quedar. Por un lado, la revisión de las firmas. Ahí no nos casábamos con nadie, pero decíamos, finalmente ya sabemos que es Diego Encalado, y mencionábamos a otras dos personas que sí pensábamos que podían tener opciones de caerse. Uno era Marco Enrique Sominami por su situación judicial, zafó, sabemos que sigue. Esta semana, el miércoles, se supo eso. Y hablamos también de Gino Lorenzini, que también es otro de los que el día de ayer cayó por la llamada ley antidíscolos, es decir, dice el servicio electoral que él no renunció a su partido, que es el Partido de la Gente, un año antes de hacer su presentación como candidato presidencial, y por lo tanto su candidatura también se cae. Recordemos que Gino Lorenzini también había presentado candidatos a la Convención Constitucional y también se cayó. O sea, de trámite tiene problemas el señor, o sea, de conocimientos en materia formal para realizar todos estos trámites. Lo de Diego Encalado, a ver, en el caso de Diego Encalado en la Lista del Pueblo, hubo 12.316 patrocinios con clave única en la web del CERVEL, que es un mecanismo infranqueable a posibles irregularidades según el CERVEL, pero había 23.161 patrocinios físicos, firmados ante notario, físico, y ahí es donde se empezó a caer. Yo no sé cómo alguien puede pretender que esto pase colado. No entiendo esa cabeza. Que alguien puede entender que un notario conocidísimo, que ya había fallecido, pero conocidísimo, lo puedan hacer revivir y que esto nadie se dé cuenta. O sea, para mí es un misterio. ¿Cómo lograr? O sea, aquí no solamente hay una cabeza maliciosa, delictual, digámoslo. Quien hizo esto es un delincuente, sino que además de una torpeza infinita. Porque es muy fácil darse cuenta, ¿no? Sí, yo quiero hacer otra pregunta, sí, también. ¿Es la primera vez que lo hacen o no? ¿De andar falsificando cosas? ¿Hay algún antecedente? Habrá que investigar, o esta es una costumbre y por lo tanto la han hecho tantas veces que dijeron, bueno, una vez más da lo mismo. Yo creo que son preguntas además pertinentes y válidas. Le vamos a preguntar a Néstor Aburto para que nos explique todo esto, porque no sé si Néstor tendrá una explicación de lo que ocurrió o no. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días.
quédense muy atentos los auditores, porque si bien no tengo explicación, tengo como el puertas adentro del CERVEL. ¿Qué fue lo que pasó? Las caras que colocaron. Bueno, la habitual reunión que sostiene el Consejo Directivo del Servicio Electoral para revisar las inscripciones presidenciales provocó un verdadero remesón en los aspirantes independientes. Lo anterior porque la instancia desestimó 2 nombres por, eso sí, diferentes causas. El primero es Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados, quien por 4 votos y una inhabilitación quedó fuera por incumplir el requisito señalado en el inciso final del artículo 5 de la ley 18.700. Esto es, haber estado afiliado a un partido político dentro de los 9 meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar la declaración de esta candidatura independiente. El segundo es Diego Ancalao, quien hace algunos días se impuso en la consulta ciudadana que realizó la lista del pueblo. Diego Ancalao es igual las banderas de la lista del pueblo. Según el CERVEL, él no podrá postularse por no cumplir el requisito del artículo 16 de la ley 18.700, que es presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos para su candidatura. De acuerdo al organismo, presentó 12.316 patrocinios válidos efectuados por clave única o firma electrónica simple en la página web del servicio electoral y 23.161 suscritos físicamente ante notario. De ello, de los 23.161, escuche bien, 23.135 ante una notaría que cerró el año 2018. Pero no solamente eso, el dueño de esa notaría, Patricio Saldívar Maquena, estaba muerto. Falleció en febrero de este mismo año. Pero para quienes conocen la interna del CERVEL, las sospechas se abrieron junto con la apertura de las carpetas que entregó Diego Ancalao y la lista del pueblo. Resulta que Ancalao y justamente la lista del pueblo habían entregado pasadas las 9 de la noche del lunes 23. El plazo final, recuerden que de la inscripción vencía a la medianoche de ese día. Y quedaron sobre una oficina. Pasaron las carpetas, le firmaron un documento y los funcionarios del CERVEL dejaron sobre una oficina las carpetas junto al resto de los documentos que habían llegado. Al día siguiente, apenas se inició la revisión, los funcionarios del servicio electoral encontraron algo extraño. Habían 100 patrocinios, ni siquiera era una cosa de estar como mirando tanto, eran 100 patrocinios que encontraron dentro de la carpeta de Ancalao, que era el mismo texto, con la frase al final firmó ante mí, es decir, ante un notario, el que ya estaba muerto, que luego se supo que estaba muerto. Pero había algo que llamó la atención. Los 100 documentos, estas hojas de oficio, estaban escritos con el mismo puño y caligrafía, incluso el mismo lápiz. Incluso el mismo lápiz tenía firmas, claro, firmas diferentes y RUT diferentes. Bueno, de inmediato, esto fue clave, puesto que los funcionarios del CERVEL, que no pensaban en ese minuto en que esto fuera un delito, sino que simplemente les había llamado la atención, empezaron a revisar la notaría. Sorpresa. La notaría había cerrado en el registro el año 2018. Y la revisión continuó. Y fue con ese contexto en que los trabajadores finalmente llegaron a hablar con los directivos del CERVEL. Y de ahí solamente fue cuestión de horas, porque resulta que dentro de los directivos varios son abogados y sabían que la notaría había cerrado el año 2017, cuando Saldívar Maquena se retiró y le dejó a su hija, pero además tenían más conocimiento todavía de que esa notaría el 2018 sacó el nombre, puesto que fue nombrada Pilar Rodríguez a cargo de esa notaría y por ende cambió el nombre. ¿Pero quieren que les cuente algo más? ¿Quién estaba más impactado? Andrés Tagle, el propio presidente del Consejo Directivo del CERVEL, porque por esas cosas de la vida, Andrés Tagle es vecino de la hija de Patricio Saldívar. Y dijo, pero si Patricio Saldívar murió en febrero. No se podía ir por asuntos de COVID, pero murió en febrero. Y para estar seguro, rechequeó que efectivamente había muerto en febrero. Y ahí ya la sorpresa fue absolutamente total, porque las firmas estaban con timbre y firma de un notario muerto. ¿Cómo lo rechequeó ella? ¿El rechequeo del muerto? Sí, no, pidió un certificado de función. No, ¿Qué llamaron por teléfono, ¿no? Si está muerto. Ah, llamó por teléfono la hija. La vecina.
digámoslo así. ¿Murió su papá o no murió? Una cosa así. Y Andrés Tagle sabía que estaba muerto porque era solamente... Que lo conocía, ¿no? Claro. Lo conocía, si era el papá de la vecina. Fíjate el impacto personal, aparte de todo su rol. Claro, por eso le digo, Claro. una cosa es que, claro, uno está revisando documentos y los pase, pero lo otro es que más encima conozca a la familia del que supuestamente está muerto y desde el más allá vino a firmar y a timbrar. Mira, todo esto es una pillería, ¿no es cierto? Terrible. Una pillería terrible. Pero esto tiene connotaciones terribles también. Es el estado del país, a lo que se ha llegado, la lista nueva que pretende ser un nuevo impulso para la nueva política, se habla de los territorios, mira lo que termina. Recordemos que esto no es lo primero, porque recordemos que la lista del pueblo había proclamado a Cristian Cuevas. Sí, vamos Y después lo bajaron. Sí. Entonces, no, lo que te quiero decir es que esto es el corolario de una serie de cosas, no es una cosa de lo que pasó. Bueno, Andrés Tagle habló ayer a través de un video que se difundió por el Departamento de Comunicaciones del Servicio Electoral, que dijo el presidente del Consejo Directivo, anunció que le había pedido al área jurídica del CERVEL presentar todos estos antecedentes al Ministerio Público. El Servicio Electoral ha rechazado estos patrocinios, toda vez que la notaría del señor Saldívar dejó de funcionar en el año 2018 y dicho notario falleció en febrero de este año. El Consejo Directivo del Servicio Electoral ha instruido al director nacional en orden a denunciar ante el Ministerio Público estos hechos que pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral y en el Código Penal. Bueno, la noticia no dejó indiferente a los involucrados, la dimos a conocer aquí de forma oportuna en Bio Bio la radio y hablaron. Y adivinen quién habló, Diego Ancalao. Diego Ancalao sostuvo que va a presentar una querella contra los responsables de recolectar las firmas cuestionadas, donde habrían root de empresas, porque eso es lo otro dentro de la búsqueda. Habían personas firmando como personas naturales, pero el root, que era, por ejemplo, 76.700.000, era de una empresa. A algunos no les sorprende, porque recuerde usted que SQM también militó en el PPD. Pero bueno, en este caso, para los patrocinios para llegar a la presidencia de la República... Ya era mucho. Claro. Bueno, Diego Ancalao dijo que va a presentar una querella y dijo desconocer las acciones que se habían llevado adelante con estas firmas y estos timbres de la notaría Saldívar. Que las fichas que nuestros encargados territoriales habían entregado, las firmas correspondían a una notaría inexistente, lo cual es un delito. Nos afecta brutalmente esto y vamos a unirnos a las querellas y a las demandas que sean necesarias para encontrar a los culpables de esto y a quienes afectaron nuestro proyecto político, a quienes afectaron nuestras demandas que veníamos planteando hace tanto tiempo. En conversación con nuestro medio asociado, CNN Chile, Diego Ancalao dijo que su carrera política con esto había llegado a su fin. Lo dijo ayer desde un servicentro en la carretera, nadie sabe dónde estaba. Tiene comprometida una entrevista, eso a las 11:30 acá con Bio Bio. Vamos a escuchar seguramente sus descargos. Durante la noche entregó teorías, eso sí, Diego Ancalao, de lo que pudo haber ocurrido, hablando sobre eventuales infiltrados en su campaña o de personas que desconocían el proceso, sosteniendo que esta mañana su abogada, Mila Chávez, llegará hasta el servicio electoral para recabar más antecedentes. Este escenario provocó un nuevo terremoto al interior de la lista del pueblo. Mediante un comunicado, declararon que es de mayor gravedad la presentación de patrocinios en papel que adulteran la fe pública, la que correspondería a una masiva falsificación que deberá investigar y sancionar la justicia, agregando que presentarán ellos, la lista del pueblo, una querella contra su otrora candidato, Diego Ancalao, y quienes resultan responsables. El escrito cierra señalando que hemos tomado la decisión de entrar en un proceso de revisión interna y autocrítica para centrar nuestro trabajo. De hecho, piden perdón a quienes son sus seguidores de este movimiento La Lista del Pueblo. A juicio del constituyente de La Lista del Pueblo, Cristóbal Andrade, esto viene a ratificar que no estaban preparados para una candidatura presidencial. Nos pilla con sorpresa. Igual ahí están pidiendo la explicación a Diego Ancalao, porque este es un tema de él solamente, no es un tema de la lista del pueblo, sino que es un tema que tiene que responderlo él personalmente. Para nosotros nos llega de golpe. Bueno, me da la ratificación que siempre dije, que no estábamos preparados para una candidatura presidencial.
Andrade se olvida que las redes sociales de su organización, de su movimiento, la Lista del Pueblo, parecía casi como esperando el año nuevo. Contaban a cada rato cuántas firmas tenía, cuántas le faltaban, hasta que al final, cerca de las 9 de la noche, ellos mismos colocaban en Instagram, en el resto de las redes, nos faltan 30 firmas para inscribir a Diego Ancalado. Formaban parte también del mismo discurso. Y hay más. Los ex integrantes del Comité Ejecutivo de la Lista del Pueblo, compuesto por Luz Alca, Leonardo Ponce, Claudia Pérez y Ángel Sportono, reiteraron que ellos habían advertido que el señor Ancalado no contaba con los estándares éticos mínimos, notificando que la Lista del Pueblo tocó fondo. Respecto a Gino Lorenzini, este sostuvo que hay mano negra en contra de los independientes, adelantando que tomará acciones ante el Tribunal Electoral. Con los antecedentes, nosotros vamos a ejercer todas las acciones que correspondan en tribunales. En este caso vamos a ir al Tricel y vamos a apelar. Acá, obviamente, que hay mano negra. Acá no quieren una candidatura independiente de Gino Lorenzini. Pero no importa. Nosotros creemos en la Constitución, respetamos el debido proceso. De esta manera, la carrera presidencial quedaría compuesta por Sebastián Sichel, Gabriel Boric, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Franco Parisi, Yana Proboste y Marco Enríquez Ominami. Pero hay un dato, y con esto, solo para ponerlo sobre la mesa, ya han habido otras investigaciones. El año 2014, de hecho, tomaron detenido a Diego Ancalado por una investigación similar que es con falsificación de firmas, claro, falsificación de firmas, incluso falsificación de documentos notariales. Ahora, en eso fue sobreseído, o sea, no pero hubo una investigación justamente por falsificación. Mira, lo primero es que hay alguien que ahí dijo que la Lista del Pueblo no tiene nada que ver, eso es una estupidez. O sea, es su candidato. A ver, en un proceso interno, o sea, a ver, no pueden desligarse ahora, eso es una estupidez. Y por lo tanto, lo segundo es que la Lista del Pueblo son los nuevos catones de la política chilena. En algún momento fue el Frente Amplio y resulta que los catones rápidamente se caen en este problema. El día lunes, ¿te acuerdas cuando decían faltan 500 patrocinios, después faltan 300 firmas? A las 13 horas faltan 300, iban en esto llamando a las personas justamente a patrocinar la candidatura de Ancalado, y eso lo hacía la Lista del Pueblo. Por lo tanto, no pueden desligarse, pero todo esto era falso. Mientras decían faltan, vengan, la verdad es que lo que estaban haciendo es falsificando firmas. Ahora, ¿quiénes falsificaron la firma? Yo quiero decir que Diego Ancalado no es un imberbe en materia política. O sea, él ha sido candidato, ha participado en un montón de partidos. Él es un político, o sea, no es que sea una persona nueva, que las hay en política, y en la Lista del Pueblo hay personas nuevas que no habían participado antes, sí en organizaciones sociales, pero no en la política. Pero resulta que él fue candidato a diputado independiente en la lista del Partido Humanista y Ecologista. Por el PRI volvió a postular como diputado en el distrito de Malleco. Fue candidato independiente al Senado por el Partido Humanista, en la lista del Frente Amplio. O sea, tiene 3 candidaturas parlamentarias. No es una persona nueva y por lo tanto tiene experiencia en campaña. Posiblemente no tenga responsabilidad, no estoy diciendo eso. Pero la falta, si es que no tiene responsabilidad, la falta de diligencia en su asunto, porque lo hace responsable. Pero lógico, porque claro. ¿qué es lo primero que tiene que hacer un candidato? Si lo único que le interesaba era reunir firmas. No tenía ninguna otra preocupación durante estos días, que era reunir las firmas, los patrocinios. Bueno, si eso no lo hizo y no se preocupó, es de una responsabilidad enorme. Él lo asume en todo caso, porque dice que es su falta. Sí, claro, es su falta por no estar pendiente del trabajo territorial, pero al mismo tiempo no nos puede no llamar la atención lo que él dice, habla de infiltrados. ¿Infiltrados de dónde? ¿De la misma Lista del Pueblo? ¿De las personas que querían a Cristian Cuevas? Uno podría entender que podría ser de la misma Lista del Pueblo. Claro. De las 3 corrientes que habían, en definitiva, impulsando su candidatura. O sea, que haya gente, pero el infiltrado significa que haya... Que le pusieron como una trampa. Claro. Cometiendo delito. Claro. El infiltrado, comete el delito para liquidar, pero se liquida a sí mismo también. Porque, a ver, la lógica de Ancalado es que quisieron liquidarlo, ¿no es cierto? Entonces, que lo quisieron liquidar a través de firmas falsas. Y por lo tanto, el que confeccionó, el que hizo la firma falsa, comete un delito y tiene que saberse, porque si no se hubiese sabido, no pasa nada.
¿Tiene que saberse la comisión de su delito? O sea, ¿se quema en la hoguera pública él para liquidar a Ancalado? ¿Esa es la tesis? Es rara. No sé, yo encuentro que es rara la tesis. Yo creo que la lista del pueblo está Aquí. Está en la UCI. Esa es la verdad. No sé, es que no entiendo. ¿Sabes lo que pasa? Es que ya, Ancalado no tiene nada que ver. Esa es una tesis, ¿no es cierto? Pero la explicación que da es torpe, ya la torpeza de las firmas, pero la explicación que da también para excusarse es torpe, porque no puede decir hay infiltrados. ¿Quiénes son los infiltrados? ¿Dónde están? Si él ¿quién designó a la gente para reunir los patrocinios? ¿Él? Se supone que lo hizo junto a la lista del pueblo. La misma que ahora dice que Claro. el error es de él. Mira, no por nada tantas personas han salido de la lista del pueblo, personas que particularmente fueron electas para la Convención Constitucional, que para eso se entendió, y ellos mismos lo han dicho, ellas mismas también lo han dicho, que entendieron que era para la Convención Constitucional y nada más. Tal vez intentar después, pero en un proceso de maduración de la idea, porque si no estamos constantemente viendo lo que hemos visto en la lista del pueblo, que yo no sé si están en una competencia con ponerse al día con las malas prácticas políticas de lo que ellos estaban criticando, porque lo que vieron en 30 años, que nosotros también lo hemos visto, de malas prácticas políticas lo han hecho en 5 meses, incluyendo una inscripción fallida de una candidatura presidencial por firmas falsas. A ver, 9 personas han renunciado a la lista del pueblo. Me refiero a convencionales constituyentes. Y otros han congelado. Y yo lo recuerdo, sí. María Rivera, Francisco Camaño, Giovanna Grandón, Elmo Martínez, Loreto Vidal, Camila Zárate, Natalia Enríquez, Loreto Vallejos y Elisa Gustinianovich. Todas ellas han o congelado o renunciado, o se alejaron de la lista del pueblo. Por alguna razón será, porque encontraron que el asunto estaba tóxico al interior de la lista del pueblo, si esa es la verdad. O sea, algunos de ellos acusaron amenaza, Bueno, amenaza o sea, que había una actitud interna tremendamente, no digo jerárquica, sino prácticamente dictatorial, dijeron. Sí. Pero, ya... Yo creo que la Fiscalía tendrá que investigar. Algunos señalan que estos no son instrumentos, en definitiva eran instrumentos privados, que no eran. Entonces hay que ver, la Fiscalía tendrá que determinar los pasos a seguir, tendrá que determinar. No, pero. Falsificar la firma es un delito. No. O sea, sí, algunos dicen que hay fallo. De hecho, algunos abogados me mandaban fallo incluso de las que llegaron a la Suprema, donde se ha dicho que por no haber transacción, dinero de por medio. La falsificación de instrumento privado se refiere normalmente a instrumento privado mercantil. Pero yo creo que es un error mirarlo desde ese punto de vista, sino que acá, y eso es así, pero tiene que haber perjuicio, Néstor. Claro. Ese es el tema. Perjuicio económico, pero esto es un problema electoral. Yo creo que aquí se caen delitos electorales y no en el delito común de falsificación de instrumento privado mercantil. Y por lo tanto tendrán que investigar desde el punto de vista electoral de la Comisión de Delitos Electorales esto. Yo creo que es distinto. Por eso va a ser interesante los pasos que dé el Ministerio Público, es decir, que los da rápido también. Y en cuanto al caso de Gino Lorenzini, simplemente no renunció al partido. Claro, siempre estuvo la duda, lo habíamos hablado acá, que era la duda respecto a si había renunciado, se había inscrito o no se había inscrito. Sabemos que el partido de la gente en el cual él era militante, ya lo sabemos porque tuvo que renunciar después, es uno de los partidos más grandes, para que usted tenga conocimiento de ellos, más grande que la UDI, que RN, que la Democracia Cristiana, el partido más grande en Chile, después del Partido Comunista, con 43.000 afiliados, es el partido de la gente que hoy día tiene como carta presidencial a Franco Parisi. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué pasó? Bueno, porque no cumplieron la ley, pero hay una razón anterior política. Porque Parisi se peleó con Lorenzini. Por eso Lorenzini se fue, ¿no es cierto? Sí. O sea, eran una yunta, iban siempre juntos. Parisi y Lorenzini se pelearon justamente por razones políticas. Porque los dos querían ser candidato presidencial. Exacto. ¿Quién se quedó con el partido? Parisi. Franco Parisi. Entonces Lorenzini quiso ir por afuera porque prácticamente lo echaron del partido, lo echaron en el sentido de que no le permitieron ser candidato presidencial. El problema es que se fue tarde. Ahora, algunos dicen que fue una trampa de Parisi. O sea, lo fregó justamente para que no sea candidato díscolo después de que había vencido el plazo para que se fuera. Es que hay que acordarse, y para que se fuera candidato presidencial. Que también se planteó una primaria, una consulta, porque no era abierta, no tenía nada que ver con la primaria que efectivamente se vivió, que fue la única legal finalmente, entre estas dos personas, que después no se realizó.
Franco Parisi ganó igual la consulta, pero ya Gino Lorenzini no formaba parte del partido. El punto es en qué momento se fue del partido. Y si eso no fue un año antes de su inscripción, no puede participar. Pues en el verano andaban juntos. Exacto. Pero si no, pues si fue ahora. Y no puede. Ahora, la pregunta es por qué Lorenzini comete un error tan grueso, tan garrafal, tan evidente. No sé. Claro, porque podría haber forzado la consulta interna de los partidos, que lo hacen. Recordamos que la Democracia Cristiana hizo su propia consulta en enero, donde ganó Jimena Rincón, que luego la bajaron, pero los partidos hacen esas consultas. Ahora que hablamos harto de él, sí. Sobre todo su programa durante la semana. Bueno, también algo hay de ganancia. También hablaba fuera del CERVEL el profesor de Magallanes. Profesor Tapia, sí. Después nunca se inscribió. Mantémosle un saludo. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor. Hechos, declaraciones, entrevistas.